Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Me llamo Liana y a mis 28 años nunca pensé que me sentiría como una extraña en mi propio hogar familiar. Al crecer en nuestra espaciosa casa en un suburbio de Boston, siempre me sentí un poco menos importante que mi hermano menor, Kyle. Pero nada me preparó para aquella fatídica cena en la que mi lugar en la mesa fue cedido a la nueva esposa de mi hermano, Gabriella. Mamá me miró directamente a los ojos y dijo esas palabras que nunca olvidaré: ya no perteneces a este lugar. Me fui en silencio, conteniendo las lágrimas, hasta que el abuelo Harold me llamó con 5 palabras impactantes. Si estás viendo esto, me encantaría saber desde dónde nos ves. Tómate un segundo para darle a me gusta y suscribirte antes de que continúe mi historia, porque lo que sucedió después cambió para siempre toda la dinámica de mi familia. La casa en la que crecí no era una casa cualquiera. Era una hermosa casa de estilo colonial con columnas blancas y un porche envolvente en un exclusivo suburbio de Boston. Mi abuelo, Harold, la construyó con sus propias manos en los años 60, ampliándola a lo largo de las décadas a medida que nuestra familia crecía. Cada rincón guardaba recuerdos, desde las marcas de altura dibujadas a lápiz en el marco de la puerta de la cocina hasta el escondite secreto que Kyle y yo hicimos bajo las escaleras. Hablando de Kyle, es mi hermano menor por 3 años. Cuando éramos niños, éramos inseparables. Recuerdo tirar de él en un pequeño vagón rojo por el vecindario, enseñarle a montar en bicicleta en nuestro largo camino de entrada y defenderlo de los matones en la escuela. Teníamos el tipo de vínculo fraterno que hacía que otros padres comentaran lo bien que nos llevábamos. Yo le hacía trenzas al pelo de su oso de peluche mientras él coleccionaba insectos para que yo los examinara bajo el pequeño microscopio que recibí para mi 10º cumpleaños. Construíamos fuertes de nieve juntos cada invierno y atrapábamos luciérnagas en frascos durante las noches de verano. Pero a medida que crecimos, las cosas cambiaron. Para la secundaria, el estrecho vínculo que compartíamos había comenzado a desgastarse. Kyle se convirtió en el mariscal de campo estrella del equipo de fútbol, mientras que yo me dediqué a los estudios y al club de debate. Nuestros caminos se separaron y también nuestra relación. El cambio fue sutil al principio: una noche de cine perdida aquí, una tarjeta de cumpleaños olvidada allá. Pero para cuando Kyle entró en la secundaria, mientras yo me preparaba para la universidad, éramos prácticamente extraños viviendo bajo el mismo techo. Mis padres, Franklin y Elaine, no eran del tipo cálido y afectuoso. Papá trabajaba como abogado corporativo en un prestigioso bufete de Boston y mamá gestionaba el calendario social con precisión militar. Tenían expectativas, y esas expectativas siempre eran más altas para mí que para Kyle. Liana, un sobresaliente bajo, es básicamente un notable. Puedes hacerlo mejor, decía mi padre, apenas mirando mi boletín de notas. Mientras tanto, a Kyle se le elogiaba por sacar notables porque al menos está compaginando los deportes y los estudios. Mamá no era diferente. Ponte derecha, Liana. Nadie quiere oír tu opinión sobre política. Los hombres no encuentran eso atractivo, susurraba con dureza en las cenas. Sin embargo, cuando Kyle hablaba de los mismos temas, estaba demostrando potencial de liderazgo. El doble rasero era agotador, y para cuando cumplí 18 años, estaba desesperada por escapar. Solicité admisión en universidades lo más lejos posible de Boston, decidiéndome finalmente por la Universidad de California, Berkeley. A todo un país de distancia del escrutinio y la comparación constantes. El día que me fui a la universidad fue la primera vez que sentí que podía respirar libremente. La universidad fue transformadora para mí. Progresé académicamente, hice amigos genuinos que apreciaban mi inteligencia e ingenio, y finalmente me gradué summa cum laude con un título en Derecho Ambiental. Conseguí un puesto en un respetado bufete de San Francisco especializado en sostenibilidad corporativa, con un salario que me permitía vivir cómodamente en una de las ciudades más caras de América. Pero mis logros parecían evaporarse en el momento en que cruzaba el umbral de mi casa familiar durante las visitas. ¿Derecho ambiental? ¿Eso es siquiera derecho de verdad?, se burlaba mi padre. ¿Cuándo vas a encontrar un marido y sentar cabeza?
preguntaba mi madre antes de que yo hubiera desempacado mi maleta. Mi hermano, Cal, siguió un camino más tradicional, asistiendo al Boston College a solo 20 minutos de casa, donde mis padres asistieron a cada uno de sus partidos de fútbol. Se unió al bufete de nuestro padre. Después de graduarse, se comprometió con su novia de la universidad, Gabriella, y compró una casa a solo 10 minutos de la de nuestros padres. El hijo perfecto, siguiendo el camino prescrito. La única persona que parecía realmente orgullosa de mí era mi abuelo, Harold. El abuelo era diferente del resto de la familia. Un hombre hecho a sí mismo que construyó su negocio de construcción desde cero. Valoraba el trabajo duro y el pensamiento independiente. Durante mis raras visitas a casa, me llevaba aparte para conversaciones privadas. «Háblame de esas secuoyas de California que estás salvando», decía, con un interés genuino, brillando en sus ojos azules desvaídos. «Tu abuela habría estado tan orgullosa de ti, defendiendo aquello en lo que crees». La abuela Evelyn había fallecido hacía 5 años, pero siempre había sentido una conexión especial con ella. Era de voluntad fuerte y silenciosamente rebelde a su manera. Había sido la primera mujer de su familia en ir a la universidad en los años 50 y siempre fomentó mis intereses académicos. Después de su muerte, el abuelo se mudó a la casa de huéspedes en nuestra propiedad familiar, diciendo que la casa principal tenía demasiados recuerdos. La tensión en nuestra familia alcanzó nuevas cotas cuando Kyle le propuso matrimonio a Gabriella. Era hermosa, de buena familia y, lo más importante, era la hija de uno de los socios comerciales de mi padre. Desde el momento en que mis padres la conocieron, no podía hacer nada mal. La boda fue un evento extravagante, cubierto en las páginas de Sociedad de Boston. Conmigo relegada al papel de dama de honor, a pesar de apenas haber intercambiado 10 frases con Gabriella antes del compromiso. «Intenta no hablar de tus cruzadas ecologistas durante la recepción», me aconsejó mi madre mientras me ajustaba el vestido de dama de honor. «Este es el día de Kyle y Gabriella. Nadie quiere oír hablar de ranas en peligro de extinción o lo que sea que hagas». Me mordí la lengua, sonreí para las fotografías y volé de regreso a San Francisco la mañana después de la boda, prometiéndome que pasarían al menos 6 meses antes de someterme a otra visita familiar. Poco sabía que, la próxima vez que regresara a casa, nuestra dinámica familiar se vería completamente trastocada para siempre. Gabriella Torres Montgomery era todo lo que mis padres siempre quisieron en una nuera. Con su brillante cabello oscuro, sus dientes blancos y perfectos y su título en negocios de Stanford, encarnaba el ideal en el que mi madre había intentado moldearme durante años. Hija de Víctor Montgomery, uno de los contactos comerciales más importantes de mi padre, Gabriella tenía conexiones que hacían que los ojos de mi padre se iluminaran de oportunidad. La primera vez que la conocí fue en una cena familiar durante una de mis breves visitas a casa. Llegó con un vestido modesto pero claramente de diseñador, llevando un pastel de manzana casero que, según ella, simplemente preparé esta mañana. Mi madre prácticamente se desmayó. «Oh, Gabriella, deberías darle al Jan algunos consejos de repostería. Nunca se le dieron bien las artes domésticas», dijo mi madre, palmeando la mano de Gabriella mientras me lanzaba una mirada intencionada. «Me encantaría», respondió Gabriella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quizás podamos tener un día de chicas. También podría ayudarte con tu vestuario. El estilo de California es tan único». Forcé una sonrisa y cambié de tema, pero eso marcó el tono de nuestra relación. Gabriella era una maestra de la indirecta sutil disfrazada de preocupación servicial. Y mis padres se lo tragaban todo. Después de que Kyle y Gabriella se comprometieron, los cambios en nuestra dinámica familiar se hicieron imposibles de ignorar. Las cenas de los domingos, que antes eran un territorio algo neutral, se convirtieron en el show de Gabriella. Mi madre le consultaba sobre las opciones del menú. Mi padre le pedía su opinión sobre sus inversiones, y Kyle la miraba con adoración como si fuera la luna. Mientras tanto, yo era cada vez más relegada a la periferia. Mi asiento en la mesa, siempre a la izquierda de mi padre, le fue dado a Gabriella.
Mi habitación de la infancia fue convertida en la oficina de Gabriella cada vez que se quedaban con mis pertenencias guardadas en cajas y trasladadas al ático sin mi conocimiento ni consentimiento. Necesitamos hacer espacio para la próxima generación, explicó mi madre cuando descubrí mis trofeos de debate de la secundaria en una caja de cartón. Gabriella necesita espacio para trabajar cuando ella y Kyle nos visitan. De todos modos, casi nunca estás aquí. Cada intento que hice por encajar en el nuevo orden familiar fue recibido con indiferencia o rechazo directo. Cuando llevé una botella de vino caro a cenar, mi padre comentó que era un poco pretencioso. Cuando me ofrecí a cocinar una comida con ingredientes orgánicos de un mercado local, mi madre insistió en ayudar, lo que significó tomar el control por completo y añadir mantequilla y nata a mi plato vegano cuidadosamente planeado. A mis espaldas, los comentarios de Gabriella se volvieron cada vez más mordaces, a través de una prima que todavía mantenía el contacto conmigo. Me enteré de que Gabriella se refería a mí como el caso de caridad de la familia y se burlaba de mi elección de carrera como jugar en el barro con hippies. Pero a la cara todo eran sonrisas sacarinas y cumplidos con doble intención. Ese conjunto es muy valiente, Liana. Yo nunca podría ponerme algo tan informal en una cena familiar. Tu apartamento en San Francisco suena acogedor. Debe ser agradable no tener que preocuparse por mantener una casa de verdad. Tu trabajo suena muy gratificante. Debe ser bueno priorizar la pasión sobre la seguridad financiera. Cada comentario estaba diseñado para menospreciarme mientras la hacía parecer cortés y preocupada. Y funcionó brillantemente con mi familia. Mi hermano, Kyle, que una vez me habría defendido contra cualquiera, comenzó a hacerse eco de los sentimientos de Gabriella. Liana, quizás es hora de que pienses en volver a Boston y conseguir un trabajo de verdad, sugirió durante una rara llamada telefónica. Papá podría encontrarte algo en el bufete. Cumples 30 el año que viene, ¿sabes? Hora de ponerse seria. Me tomo mi carrera muy en serio, respondí tratando de ocultar el dolor en mi voz. Acabo de ser nombrada socia junior. ¿En un bufete de medio ambiente?, dijo, su tono dejando claro lo que pensaba de ese logro. Gabriella cree que serías más feliz con un camino más tradicional. Se preocupa de que estés sola por ahí. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había perdido a mi hermano por completo. Ya no veía el mundo con sus propios ojos, sino a través de la lente cuidadosamente elaborada de Gabriella. Una vez intenté abordar el problema directamente con mis padres. Durante una visita a casa por acción de gracias, llevé a mi madre aparte mientras preparaba la salsa de arándanos. Mamá, siento que desde que Kyle se casó con Gabriella, me he convertido en una extraña en esta familia, dije con cuidado. Mi madre dejó su cuchara de madera y me miró con una mezcla de lástima y exasperación. Liana, tú misma te convertiste en una extraña cuando te mudaste al otro lado del país y rechazaste todo lo que te enseñamos. Gabriella abraza los valores familiares. Está aquí construyendo una vida con Kyle, dándonos la posibilidad de tener nietos. ¿Qué le estás dando tú a esta familia? Excepto críticas e ideas extrañas. Sus palabras me dolieron como una bofetada. Me retiré a la habitación de invitados, hice la maleta y reservé un vuelo más temprano de regreso a San Francisco. Mi padre ni siquiera salió de su estudio para despedirse. Después de ese desastroso día de acción de gracias, tomé la decisión consciente de crear distancia. Rechacé la invitación de Navidad alegando una emergencia laboral. Envié regalos de cumpleaños y aniversario por correo en lugar de entregarlos en persona. Construí una vida en San Francisco llena de amigos que me respetaban, colegas que valoraban mis contribuciones y finalmente un pequeño pero hermoso apartamento que compré con mi propio dinero. La entrada la ahorré dólar a dólar de mi salario ganado con esfuerzo. Boston y la casa familiar se volvieron cada vez más distantes en mi mente, un lugar de viejas heridas en lugar de cálidos recuerdos. Me volqué en mi trabajo, aceptando casos adicionales, hablando en conferencias y construyendo una reputación en mi campo. El éxito externo ayudó a enmascarar el dolor interno de ser la decepción de la familia. La ironía era que, según los estándares convencionales, me iba extremadamente bien.
Tenía una carrera respetada, independencia financiera y una vida plena. Pero a los ojos de mi familia, sin marido ni hijos, sin la voluntad de conformarme a sus expectativas, había fracasado. Durante casi 2 años mantuve esta cuidadosa distancia, conectando con mi abuelo a través de llamadas telefónicas semanales, pero interactuando con el resto de la familia solo a través de mensajes de texto obligatorios en festividades y conversaciones telefónicas ocasionales y forzadas. No era ideal, pero era más seguro para mi bienestar emocional. Entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. Era un martes por la noche en abril cuando sonó mi teléfono, mostrando el nombre de mi madre. Dudé antes de contestar, preparándome para la mezcla habitual de críticas y obligaciones. Liana, querida, ¿cómo estás? La voz de mi madre tenía esa alegría forzada que inmediatamente me ponía en alerta. Estoy bien, mamá, ocupada con el trabajo. ¿Cómo estáis tú y papá? Estamos de maravilla. Escucha, cariño. Vamos a tener una cena familiar especial este sábado y nos encantaría que vinieras. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuvimos todos juntos. La petición me tomó por sorpresa. No había festividades ni cumpleaños en el horizonte. Nada que normalmente motivara una cena familiar especial. Este sábado, mamá, eso es en solo 4 días. No puedo simplemente dejarlo todo y volar al otro lado del país. Nosotros pagaremos tu billete, por supuesto, dijo rápidamente. Es muy importante que estés aquí. Toda la familia estará reunida. Había algo en su tono, una insistencia inusual que despertó mi curiosidad. Mi madre rara vez suplicaba por algo. ¿Está todo bien? Está bien el abuelo. ¿Tu abuelo está bien? Mejor que bien, hizo una pausa. Liana, por favor. Significaría mucho para tu padre y para mí si hicieras el esfuerzo solo por esta vez. El chantaje emocional era territorio conocido, pero la urgencia subyacente era nueva. En contra de mi buen juicio, una pequeña llama de esperanza se encendió. Quizás finalmente estaban reconociendo mi ausencia como una pérdida. Quizás esto era un gesto de paz, un intento de reparar nuestra fracturada relación. De acuerdo, dije finalmente. Veré qué puedo hacer con el trabajo. Envíame los detalles por mensaje. Tras colgar, me quedé mirando mi teléfono durante varios minutos. Una parte de mí quería creer que esto podría ser un punto de inflexión, una oportunidad para encontrar algún tipo de paz con mi familia. La parte racional de mí recordaba años de decepción y se preparaba para más de lo mismo. Sin embargo, reorganicé mi agenda, delegué mi carga de trabajo a mis colegas y reservé un vuelo nocturno a Boston para el viernes por la noche. Incluso gasté una cantidad absurda en una boutique cerca de mi oficina comprando un vestido que se movía en la delgada línea entre lo profesional y lo festivo, algo que mi madre no podría criticar. Como una idea de última hora, compré regalos, un whisky caro para mi padre, una bufanda de seda para mi madre y un raro libro de primera edición sobre la arquitectura de Boston para mi abuelo. Para Kylie Gabrilla, seleccioné una fuente de servir de alta gama de su lista de bodas que no habían recibido. La noche antes de mi vuelo, mi abuelo llamó. Su voz, cálida y ligeramente grave por la edad, fue un bálsamo para mis nervios. Liana, mi niña, he oído que vienes a casa para la gran cena. Hola, abuelo. Sí, aunque no estoy del todo segura de cuál es la ocasión. Hubo una pausa en la línea. Tu madre no te lo dijo. Solo que es una cena familiar especial y que todos tenemos que estar allí. Otra pausa. Bueno, supongo que quieren que sea una sorpresa, pero escúchame con atención, Liana. No importa lo que pase mañana por la noche, prométeme que no te irás antes de tiempo. Ni siquiera si te sientes herida o enfadada. Puedes prometérmelo. Su petición fue lo suficientemente extraña como para enviarme una oleada de inquietud. Abuelo, me estás asustando un poco. ¿Qué está pasando? No hay nada de qué asustarse, me aseguró. Solo un viejo pidiendo tu paciencia. Prométeme que te quedarás hasta el final de la noche, pase lo que pase. Lo prometo, dije con la curiosidad completamente despierta. Pero me dirías si algo serio estuviera pasando, ¿verdad? Todo tendrá sentido mañana por la noche, dijo enigmáticamente. Liana, estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Esas palabras me acompañaron durante el vuelo nocturno, el incómodo viaje en taxi desde el aeropuerto de Logan y el familiar trayecto por las sinuosas calles del barrio de mi infancia.
A medida que el taxi se acercaba a la casa, sentí la habitual mezcla de nostalgia y aprensión. La casa familiar se veía exactamente como siempre: imponentes columnas blancas, un césped perfectamente cuidado, parterres llenos de flores primaverales que mi madre planeaba meticulosamente cada año. Su vista me trajo una avalancha de recuerdos, tanto buenos como dolorosos. Recordé correr por los aspersores en los calurosos días de verano, construir muñecos de nieve en el jardín delantero, ir al baile de graduación con un vestido azul que mi madre consideró aceptable y marcharme a la universidad con el corazón lleno de alivio y miedo. Esta casa me había formado para bien o para mal. El taxista me ayudó con mi pequeña maleta y respiré hondo antes de subir los familiares escalones del porche. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió para revelar a mi madre, perfectamente peinada como siempre, con una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. «Liana, has llegado. ¿Qué tal el vuelo?». Me dio un beso al aire en la mejilla, el aroma de su caro perfume envolviéndome en una nube de recuerdos. «Estuvo bien, mamá. Gracias por invitarme». Entré en el vestíbulo, notando inmediatamente lo poco que había cambiado. La misma consola antigua, el mismo espejo ornamentado, la misma sensación de entrar en un museo donde podría romper algo valioso. Están todos en la sala. Tu padre está preparando las bebidas. Me echó un vistazo rápido. Ese vestido es bonito. Nuevo. Sí, lo compré para esta noche. El hecho de que no hubiera encontrado ningún fallo en mi apariencia fue tan sorprendente que casi me pierdo los sonidos de las risas que venían de la sala. La seguí por el pasillo, preparándome para lo que me esperaba. La sala de estar era un cuadro de armonía familiar que inmediatamente me hizo sentir como una intrusa. Mi padre estaba junto al carrito de las bebidas, sirviendo lo que parecía un whisky caro. Kyle y Gabriella estaban sentados muy juntos en el sofá, con el brazo de él alrededor de los hombros de ella, la cabeza de ella inclinada hacia él en una conversación íntima. Mi abuelo fue el único que levantó la vista cuando entré. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Ahí está», dijo el abuelo Harold cálidamente, levantándose de su sillón con cierto esfuerzo. Me abrazó con fuerza, susurrando: «Recuerda tu promesa», antes de soltarme. Mi padre asintió en mi dirección. «Liana, una copa». Kyle finalmente se dio cuenta de mi presencia. «Hola, hermana. ¿Cuánto tiempo sin verte?». Su saludo fue casual, como si no hubiéramos pasado meses sin hablar. Gabriella se volvió hacia mí y inmediatamente noté algo diferente en ella. Brillaba de una manera que no tenía nada que ver con el maquillaje, y su mano descansaba protectoramente sobre su vientre. Y de repente entendí la razón de la cena familiar especial. Gabriella estaba embarazada. Mi hermano iba a ser padre, y de alguna manera mi madre había decidido que yo debía estar presente para este anuncio, a pesar de nuestra tensa relación y la distancia tanto geográfica como emocional que nos separaba. La comprensión me provocó una mezcla complicada de emociones. Una cierta nostalgia porque, a pesar de todo, la idea de ser tía tenía un atractivo sorprendente. Dolor porque, una vez más, yo era una ocurrencia tardía convocada para presenciar otro hito en la vida perfecta de mi hermano. Y resignación porque este era exactamente el tipo de momento familiar que resaltaba mi estatus de la rara. «Liana, ven a sentarte», me indicó mi madre, señalando una silla ligeramente apartada del grupo principal. Obedecí, aceptando el gin tonic que mi padre me entregó sin comentarios. Lo que siguió fue una hora de conversación forzada durante la cual me enteré de que Kyle había sido nombrado socio junior en el bufete de mi padre. Gabriella había redecorado toda su casa y mis padres planeaban un crucero por el Mediterráneo en otoño. Nadie preguntó por mi vida en San Francisco, mi trabajo, mi reciente ascenso. Estaba presente pero invisible, un miembro del público en lugar de una participante. Solo mi abuelo hizo un esfuerzo real por incluirme, preguntándome por un caso que le había mencionado en nuestra última llamada. Apenas había comenzado a responder cuando Gabriella interrumpió con un comentario sobre sentirse un poco mareada, atrayendo inmediatamente toda la atención hacia ella.
El escenario estaba listo para lo que se convertiría en la cena familiar más memorable y dolorosa de mi vida. La cena está servida, anunció mi madre exactamente a las 7, como lo había hecho en cada comida familiar de mi infancia. Entramos en el comedor formal, un espacio reservado para ocasiones especiales y invitados importantes. La mesa estaba puesta con la porcelana buena, las copas de cristal y la cubertería de plata de ley que se había transmitido de generación en generación. Las velas parpadeaban en candelabros de plata ornamentados, y un centro de mesa floral que debía haber costado una pequeña fortuna dominaba el centro de la mesa. Estaba claro que mi madre había echado el resto para esta noche. Automáticamente me dirigí a mi lugar habitual, el asiento a la izquierda de mi padre, solo para encontrar a Gabriella ya acomodándose en la silla. Me miró con una sonrisa que contenía un toque de triunfo. «Oh, Liana, espero que no te importe». Elaine pensó que debería sentarme aquí ya que... Bueno, ya sabes, se palmeó el vientre significativamente. Antes de que pudiera responder, mi madre apareció a mi lado. «Liana, puedes sentarte en el otro extremo, junto a tu abuelo». Era una clara degradación en la jerarquía familiar. El asiento junto al abuelo Harold siempre se había reservado para parientes o amigos visitantes, nunca para la familia inmediata. Miré a mi padre, esperando alguna pequeña señal de apoyo, pero estaba concentrado en servir el vino, evitando deliberadamente mi mirada. Me tragué el dolor y me dirigí a la silla designada. El abuelo Harold me apretó la mano bajo la mesa mientras me sentaba, un pequeño gesto de solidaridad que significaba más de lo que él podía imaginar. La cena comenzó con mi padre ofreciendo un brindis. «Por la familia», dijo, levantando su copa. «Y por los nuevos comienzos». Sus ojos se posaron deliberadamente en el vientre a un plano de Gabriella. «Hablando de nuevos comienzos», dijo Kyle, levantándose de su asiento con una sonrisa. «Gabriella y yo tenemos un anuncio que hacer». Miró a su esposa con adoración. «Estamos esperando un bebé. Nacerá en noviembre». A pesar de haber deducido ya esta noticia, forcé una sonrisa y ofrecí mis felicitaciones junto con todos los demás. Mi madre se secó los ojos con una servilleta de lino. «Un nieto», dijo con la voz cargada de emoción. «No puedo creer que finalmente voy a ser abuela». Yo, abuelo, añadió mi padre, levantando su copa de nuevo a la próxima generación de nuestra familia. Lo que siguió fue una discusión detallada sobre el embarazo hasta el momento, los planes de Gabriella para la habitación del bebé y la especulación sobre si sería niño o niña. Mis padres esperaban claramente un nieto para continuar con el apellido familiar, mientras que Gabriella sugería con coquetería que tenía la sensación de que era un niño. «Ya hemos empezado a mirar guarderías», anunció Gabriella. «Las listas de espera para las buenas son increíblemente largas en Boston. Tu padre puede hacer una llamada a la Phillips Academy», le aseguró mi madre. «El legado familiar todavía cuenta para algo». Piqué mi roast beef y espárragos, sintiéndome cada vez más desconectada de la conversación. Nadie había hecho una sola pregunta sobre mi vida o mi trabajo desde que nos sentamos. Era como si me hubiera vuelto invisible, un fantasma en la mesa de mi propia familia. Cuando finalmente intenté unirme a la conversación, durante una breve pausa, mencionando un recuerdo de la infancia de Kyle. Mi hermano apenas lo reconoció antes de desviar el tema de nuevo hacia el bebé. «Estamos pensando en convertir la habitación de invitados de nuestra casa en una guardería», dijo, «pero, sinceramente, podría ser demasiado pequeña». Mi padre dejó su tenedor. «Sabes, tu madre y yo hemos estado discutiendo esto. Esta casa siempre ha estado destinada a una familia. Tiene 5 dormitorios, un jardín para que jueguen los niños. Podría tener sentido que tú y Gabriella consideréis mudar aquí». Casi me atraganto con el vino. «¿Y qué hay de ti y mamá, y del abuelo en la casa de huéspedes?» Mi padre hizo un gesto despectivo con la mano. «Tu madre ha estado queriendo reducir el tamaño. Podríamos encontrar un bonito apartamento en la ciudad. ¿Y tu abuelo?» Miró al abuelo Harold, que observaba el intercambio con una expresión indescifrable. «Bueno, podríamos encontrar arreglos adecuados». «¿Arreglos adecuados?»,
repetí, incapaz de ocultar el filo en mi voz. El abuelo ha vivido en la casa de huéspedes desde que murió la abuela. Ahora es su hogar. Liana, interrumpió mi madre, esto es una discusión familiar. Simplemente estamos explorando opciones. Y yo no soy familia. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Los labios de mi madre se apretaron en una línea fina. Mi padre estudió su plato con repentino interés. Kyle parecía incómodo pero permaneció en silencio. Fue Gabriella quien rompió el silencio. Bueno, Liana, has dejado bastante claro dónde están tus prioridades. Elegiste mudarte al otro lado del país. Rara vez nos visitas. Te pierdes eventos familiares importantes. Y ahora estamos planeando el futuro para una nueva generación y pareces molesta por no ser el centro de atención. Sus palabras fueron como una bofetada. Dejé mi tenedor con cuidado tratando de mantener la compostura. Eso no es lo que he dicho. Simplemente me preocupa que se eche al abuelo de su casa para acomodar vuestros planes. Nadie está echando a nadie, dijo mi padre con firmeza. Estamos discutiendo lo que es mejor para la familia en su conjunto. ¿La familia en su conjunto o solo las partes que aprobáis? Pregunté en voz baja. El rostro de mi madre se enrojeció de ira. Liana, ya es suficiente. Se supone que esta cena es una celebración, no otra oportunidad para que hagas de todo un problema con tus quejas. No estoy haciendo nada sobre mí, protesté. Solo creo que el abuelo debería tener voz en si se le traslada de su casa. Harold entiende las obligaciones familiares, dijo mi madre con desdén. A diferencia de algunas personas en esta mesa. La insinuación quedó en el aire, pesada e inequívoca. Yo era la extraña, la que no entendía las obligaciones familiares porque había elegido un camino diferente. Quizás, sugirió Gabriella, con un tono falsamente dulce, Liana estaría más cómoda comiendo en la cocina, ya que parece decidida a perturbar nuestra velada especial. La miré incrédula, luego miré a mi hermano, esperando que me defendiera. Pero Kyle simplemente bajó la vista a su plato. El conflicto evidente en su rostro, pero sin palabras que salieran en mi defensa. Mi madre se levantó de repente. Quizás sea lo mejor. Liana, si no puedes ser comprensiva y positiva en esta ocasión especial, quizás deberías excusarte. Mamá, comencé, pero me interrumpió. No, ya he tenido suficiente. Durante años has elegido separarte de esta familia y ahora quieres tener voz en las decisiones familiares. Te fuiste, Liana. No puedes volver como si nada y juzgar cómo vivimos nuestras vidas o planeamos nuestro futuro. Me fui porque nunca sentí que perteneciera aquí, dije, mi voz apenas un susurro. La expresión de mi madre se endureció. Tenías razón. No perteneces a este lugar, Liana. Ya no. Las palabras cayeron como golpes físicos. Miré alrededor de la mesa esperando que alguien la contradijera, que ofreciera alguna palabra en mi defensa. Mi padre miraba estoicamente su copa de vino. Kyle se examinaba las manos. Gabriella lucía una pequeña sonrisa de satisfacción. Solo el abuelo Harold me miró a los ojos, su mirada llena de una mezcla de tristeza y determinación. Lentamente coloqué mi servilleta junto a mi comida a medio comer y me levanté. Creo que iré a hacer las maletas. Puedo tomar un vuelo tardío de regreso a San Francisco. Nadie protestó. Nadie me pidió que me quedara. Salí del comedor con toda la dignidad que pude reunir, luchando contra las lágrimas hasta que estuve a salvo arriba en la habitación de invitados. Con manos temblorosas comencé a recoger mis pertenencias, metiendo la ropa de cualquier manera en mi maleta. Lo único que podía pensar era en escapar, en alejarme lo más posible de esta casa y de estas personas. La pequeña esperanza que había albergado de que esta visita pudiera representar un nuevo comienzo se había extinguido por completo. Estaba cerrando la cremallera de mi maleta cuando llamaron suavemente a la puerta. Esperando a mi abuelo, me sorprendió abrir y encontrar a Kyle allí con aspecto incómodo. Liana, yo. Lamento lo que pasó abajo. ¿Lo sientes? Pregunté, demasiado agotada emocionalmente para suavizar mi tono. Porque te quedaste ahí sentado y no dijiste nada, mientras tu esposa sugería que comiera en la cocina como una niña desobediente y nuestra madre me decía que no pertenezco a esta familia.
Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Es complicado. Gabriella está embarazada y sus hormonas están por todas partes y mamá y papá están simplemente emocionados con el bebé. Eso no excusa tratarme como si no importara, dije en voz baja. Kyle se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar de nuestra infancia que me dolió el corazón. Mira, quizás sería mejor si volvieras a California. Dale a todos un tiempo para que se calmen. Hablaré con ellos, haré que lo entiendan. Por su tono, estaba claro que no tenía ninguna intención real de defenderme. Solo quería que el conflicto desapareciera. Quería que yo desapareciera para poder volver a su vida perfecta con su esposa perfecta y su futuro bebé perfecto. Adiós, Kyle, dije, cogiendo mi maleta. Felicidades por el bebé. Espero que seas mejor padre de lo que has sido hermano. Pasé a su lado y bajé las escaleras, sacando mi teléfono para llamar a un taxi. En el vestíbulo, me detuve para recomponerme, no queriendo marcharme llorando. Fue entonces cuando oí la discusión que venía del comedor. Esto no es lo que Belin habría querido. La voz de mi abuelo, normalmente tan suave, se alzaba con ira. Estaría avergonzada de cómo la habéis tratado esta noche. Papá, por favor, respondió mi padre. Liana tomó su decisión hace años cuando rechazó todo lo que intentamos darle. ¿Nunca le disteis aceptación?, replicó el abuelo Harold. Nunca le disteis la libertad de ser ella misma. Me acerqué a la puerta, sin poder evitarlo. Ella abandonó a esta familia, insistió mi madre. No tiene derecho a criticar nuestras decisiones ahora. Decisiones sobre una casa que quizás ni siquiera sea vuestra para tomar, respondió mi abuelo enigmáticamente. Hubo una pausa. Luego la voz confundida de mi padre. ¿De qué estás hablando, Harold? Antes de que pudiera oír la respuesta, la puerta principal se abrió detrás de mí y me volví para ver que mi taxi había llegado. Era hora de dejar esta casa y los dolorosos recuerdos que contenía, quizás por última vez. Cogí mi maleta y caminé hacia la puerta, con el corazón apesadumbrado pero mi resolución firme. Construiría una vida sin estas personas que no podían aceptarme por quien era. Crearía mi propia familia con amigos que me valoraran. Justo cuando iba a coger el pomo de la puerta, oí la voz de mi abuelo detrás de mí. Liana, espera, no te vayas, todavía no. Me volví y lo encontré de pie allí, apoyado ligeramente en su bastón, con una expresión decidida en su rostro curtido. Vuelve al comedor, dijo. ¿Hay algo que todos necesitan oír? La mano del abuelo Harold era cálida y firme en mi brazo mientras me guiaba de vuelta al comedor. Dudé en el umbral, reacia a someterme a más humillación, pero la mirada en los ojos de mi abuelo me dio valor. Pasara lo que pasara, parecía seguro de que valdría la pena quedarse. La escena en el comedor era tensa. Mis padres estaban sentados rígidamente en sus sillas, con idénticas expresiones de ira contenida. Kyle parecía incómodo, jugueteando con su servilleta. El rostro de Gabriella era una máscara de educado desdén. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros cuando entramos. Harold, Liana se estaba yendo, dijo fríamente mi madre. No, no se iba, respondió mi abuelo con sorprendente autoridad. Liana se queda porque lo que tengo que decir le concierne a ella más que a nadie. Me guió hasta mi asiento abandonado y se quedó de pie, pareciendo de repente más alto y más imponente de lo que sus 82 años sugerirían. Había planeado hacer esto de otra manera, comenzó, pero después de presenciar cómo han tratado a Liana esta noche, ya no puedo esperar. Papá, sea lo que sea esto, ¿no puede esperar a mañana?, preguntó mi padre, queriendo claramente evitar más conflictos. No, Franklin, no puede. Mi abuelo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. Lo que voy a deciros cambiará las cosas en esta familia y ya es hora. Colocó el sobre la mesa. Antes de que Belin muriera, hizo ciertos arreglos con respecto a esta casa. Arreglos que me pidió que mantuviera en privado hasta el momento adecuado. Creo que ese momento ha llegado. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué arreglos? Esta casa ha estado en la familia de Franklin durante generaciones. En realidad, Elaine, eso no es del todo exacto. La voz del abuelo Harold era tranquila pero firme.
Sí, yo construí esta casa, pero cuando Evelyn y yo establecimos nuestro fideicomiso hace 20 años, pusimos la casa a su nombre por motivos fiscales. Se convirtió en suya para disponer de ella como quisiera. Mi padre se inclinó hacia adelante, la confusión arrugando su frente. ¿Qué estás diciendo, papá? Estoy diciendo que, antes de morir, Evelyn cambió su testamento. Le dejó esta casa a Liana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante un largo momento antes de que la habitación estallara. Eso es imposible, balbuceó mi padre. Debe haber algún error, insistió mi madre. Kyle se quedó sentado en un silencio atónito mientras el rostro de Gabriella se enrojecía de ira. Yo estaba igualmente sorprendida. Abuelo, ¿de qué estás hablando? La abuela me dejó la casa. ¿Por qué haría eso? El abuelo Harold abrió el sobre y extendió varios documentos legales sobre la mesa. Evelyn siempre vio algo especial en ti, Liana. Reconoció tu espíritu independiente, tu determinación para forjar tu propio camino. Le preocupaba que los valores tradicionales de esta familia pudieran sofocar ese espíritu. Le entregó un documento a mi padre, que lo escaneó con creciente incredulidad. «Esto no puede ser legal», murmuró. «Es completamente legal», le aseguró mi abuelo, revisado por múltiples abogados. La casa y la propiedad se transfirieron a un fideicomiso con Liana como única beneficiaria tras la muerte de Evelyn. Yo he sido el fideicomisario, administrando la propiedad hasta el momento adecuado para contarle a Liana sobre su herencia. ¿Y decidiste que el momento adecuado era en medio de una cena familiar?, preguntó mi madre con incredulidad. No, respondió firmemente el abuelo Harold. El momento adecuado era cuando Liana cumpliera 30 años, que aún faltan 2 años. Pero después de oírte decirle que no pertenece a esta casa, una casa que legalmente es suya, no podía quedarme callado por más tiempo. Miré a mi abuelo tratando de procesar esta revelación. Pero, ¿por qué la abuela no me lo dijo ella misma? ¿Por qué mantenerlo en secreto todos estos años? Quería que primero encontraras tu propio camino sin que esta responsabilidad influyera en tus decisiones. Creía que necesitabas libertad para descubrir quién eres antes de asumir el legado de esta casa. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Esto es indignante. Ambos habéis traicionado a esta familia. Esta casa debería quedarse con quienes aprecian su historia, quienes continuarán sus tradiciones. ¿Como vosotros?, pregunté en voz baja. Las mismas personas que hace un momento discutían sobre mudar al abuelo para que Kyle y Gabriella pudieran criar a su bebé aquí. Los ojos de Gabriella se entrecerraron. No puedes pensar que simplemente puedes tomar nuestra casa familiar. No es vuestra casa familiar, corrigió suavemente mi abuelo. Legalmente pertenece a Liana y lo ha sido desde que Evelyn falleció hace 5 años. Kyle finalmente encontró su voz. ¿Y ahora qué pasa? Liana nos echa a todos, vende la casa sin consultarnos, se venga por cómo siente que la han tratado. Todas las miradas se volvieron hacia mí y me di cuenta de que me enfrentaba a un momento crucial. La dinámica de poder en nuestra familia había cambiado drásticamente, colocándome en una posición que nunca había buscado ni esperado. La casa, que había sido escenario de tanto dolor infantil y rechazo adulto, era, increíblemente, mía. Yo necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Todo esto es demasiado repentino. No hay nada que pensar, declaró mi madre, levantándose de su silla. Esto es algún tipo de error o manipulación. Lo impugnaremos. Siéntate, Elaine, dijo mi abuelo con una fuerza sorprendente. Los documentos son irrefutables. Evelyn se aseguró de ello. Se volvió hacia mí. Liana, sé que esto es abrumador, pero tu abuela creía en ti. Sabía que tomarías las decisiones correctas cuando llegara el momento. Miré alrededor de la mesa a los rostros de los miembros de mi familia, la ira de mi padre, la negación de mi madre, la confusión de Kyle, el cálculo de Gabriella, y de repente entendí lo que mi abuela había hecho. No me había dado solo una propiedad, sino poder. El poder de redefinir mi lugar en esta familia, en mis propios términos.
Necesito tomar un poco de aire, dije, levantándome. Abuelo, ¿me acompañas al porche? Él asintió y salimos juntos del comedor, dejando a los demás en un silencio atónito. Afuera, la noche de primavera era fresca y clara, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté una vez que estuvimos sentados en el columpio del porche, que había sido mi lugar favorito para pensar de niña. Evelyn fue muy específica en sus instrucciones, explicó. Quería que te establecieras por tu cuenta, que conocieras tu propia fuerza antes de saber sobre la herencia. Temía que, si lo sabías demasiado pronto, podrías quedarte en Boston por obligación o rechazar la casa por completo por rebeldía. Me conocía bien, admití con una pequeña sonrisa. Mejor de lo que crees. Guardó todas tus cartas de la universidad, ¿sabes? Las leía una y otra vez. Estaba tan orgullosa de la mujer en la que te estabas convirtiendo. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. La echo de menos. Yo también. Todos los días, me palmeó la mano. Pero ahora estaría orgullosa de ti, Liana. Defendiéndote, construyendo una vida en tus propios términos. ¿Qué se supone que haga con una casa en Boston cuando mi vida está en San Francisco?, pregunté. Lo que quieras, respondió simplemente. Es tuya para vivir en ella, venderla, alquilarla o compartirla con la familia en tus propios términos. Adentro podía oír voces alteradas mientras mis padres, mi hermano y mi cuñada procesaban la impactante noticia. Su mundo se había puesto patas arriba, igual que el mío. Nunca me perdonarán, dije en voz baja. Quizás no. Pero por primera vez tienes el poder de establecer los términos de tu relación con ellos. Evelyn quería darte esa opción. Mientras estábamos sentados allí, viendo caer la noche sobre el vecindario donde había crecido, comencé a ver las posibilidades ante mí. Esta herencia no se trataba solo de una propiedad. Se trataba de reclamar mi lugar en una familia que me había marginado. Se trataba de tener el poder de decidir qué significaba la familia para mí. Por primera vez en años, sentí que realmente pertenecía a este lugar, no porque mi familia me aceptara, sino porque tenía el derecho de definir lo que significaba pertenecer. Mañana traería conversaciones y decisiones difíciles. Pero esta noche, sentada junto a mi abuelo, en el porche de la que ahora era mi casa, sentí una sensación de paz que no había experimentado en este lugar en mucho tiempo. La mañana siguiente a la revelación trajo cielos despejados y la inevitable confrontación. Había pasado una noche inquieta en la habitación de invitados, dando vueltas a las posibilidades en mi mente. Al amanecer, supe lo que tenía que hacer. Encontré a mi familia reunida en la cocina, con un ambiente cargado de tensión. Mi madre limpiaba agresivamente encimeras ya limpias. Mi padre se escondía detrás de su periódico, y Kyle estaba sentado con Gabriella, sus cabezas juntas en una conversación susurrada. Toda actividad cesó cuando entré. «Buenos días», dije, sirviéndome una taza de café. Nadie respondió. Mi abuelo se unió a nosotros momentos después, asintiendo alentadoramente en mi dirección. Respiré hondo y coloqué mi taza de café en la encimera. «Creo que tenemos que hablar de lo que viene ahora», comencé. «No hay nada que discutir», interrumpió mi padre, doblando su periódico con movimientos bruscos y airados. «Vamos a impugnar esta supuesta herencia». Lo que hizo mi madre claramente no estaba en su sano juicio. «Franklin», advirtió mi abuelo, «no hables mal de Evelyn». Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mi madre se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de ira y cálculo. «Liana, seguramente puedes ver lo inapropiado que es esto. Vives en California. No tienes uso para esta casa. Mientras tanto, tu hermano está formando una familia, continuando el legado para el que esta casa fue concebida. El legado de excluir a cualquiera que no encaje en vuestra estrecha definición de éxito», pregunté en voz baja. «Eso es injusto», intervino Kyle. «Siempre te hemos apoyado». Me reí, sin poder evitarlo. ¿Apoyarme cuándo? ¿Cuando papá desestimó mi carrera como derecho no real? ¿Cuando mamá sugirió que comiera en la cocina anoche porque me atreví a expresar preocupación por el abuelo? ¿Cuando te quedaste en silencio mientras tu esposa me insultaba?
Kyle tuvo la decencia de parecer incómodo. Gabriella, sin embargo, no mostró tal remordimiento. Esto es claramente por venganza, dijo, una mano protectora sobre su vientre. Estás celosa de que Kyle y yo estemos construyendo una familia de verdad, así que quieres quitarnos nuestro futuro hogar. Esto no es por venganza, dije con firmeza. Hasta anoche no tenía idea de que la casa era mía. Pero ya que lo es, tenemos que encontrar la manera de seguir adelante. Mi padre se levantó, su rostro enrojecido de ira. No tienes derecho a dictarnos condiciones. Esta ha sido nuestra casa durante décadas. En realidad, legalmente, tiene todo el derecho, señaló mi abuelo. Levanté una mano. No quiero discutir sobre esto. Quiero encontrar una solución que respete las necesidades de todos, incluidas las tuyas, supongo. Preguntó mi madre con acidez. Sí, incluidas las mías. Por una vez en esta familia, mis necesidades y sentimientos serán considerados. La franqueza de mi declaración los silenció momentáneamente. Aproveché la oportunidad para continuar. He estado pensando en esto toda la noche y he tomado una decisión. No voy a vender la casa. Un alivio visible cruzó los rostros de mis padres, mientras que la expresión de Gabriella permaneció suspicaz. Pero, continué, las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Esta casa ahora es legalmente mía, y si alguno de vosotros quiere seguir viviendo aquí o tener acceso a ella, habrá nuevas condiciones. ¿Condiciones?, repitió mi padre incrédulo. ¿Le estás dictando condiciones a tus propios padres? Sí, lo estoy. La primera condición es el respeto. No seré tratada como una extraña o una decepción en mi propia casa. No más comentarios despectivos sobre mi carrera, mis decisiones de vida o mis valores. Mi madre abrió la boca para objetar, pero seguí adelante. Segundo, el abuelo Harold se queda en la casa de huéspedes todo el tiempo que quiera, sin presión para que se vaya. Mi abuelo sonrió ligeramente. Tercero, esta casa sigue siendo un hogar familiar, pero uno donde todos los miembros de la familia son valorados por igual. Eso me incluye a mí, ya sea que viva aquí o que visite desde California. ¿Y qué hay de nuestros planes?, preguntó Kyle. Gabriella y yo esperábamos criar a nuestra familia aquí. Miré a mi hermano, recordando al niño que una vez fue mi mejor amigo. Kyle, nunca te apartaría de esta casa. Eres mi hermano, y a pesar de todo, te quiero. Tu hijo será mi sobrina o sobrino, y quiero ser parte de su vida. Su expresión se suavizó ligeramente. Pero, continué, volviéndome hacia Gabriella, esa bienvenida se extiende solo a aquellos que puedan tratarme con cortesía y respeto básicos. No más cumplidos con doble intención. No más intentos de marginarme. Los ojos de Gabriella se entrecerraron. Así que, ahora tú decides quién es bienvenido en la casa familiar. Sí, dije simplemente. Eso es lo que significa ser propietaria. Pero no estoy tratando de excluir a nadie. Solo estoy estableciendo límites que deberían haber existido desde el principio. Mi padre se levantó abruptamente. Esto es ridículo. No puedes simplemente volver a nuestras vidas después de años y empezar a poner reglas. Yo no elegí irme, le recordé en voz baja. Fui expulsada por una familia que dejó claro que no estaba a la altura. Pero ahora tengo la oportunidad de crear el tipo de ambiente familiar que siempre deseé que tuviéramos, uno donde las diferencias se respetan en lugar de castigarse. ¿Y si no aceptamos tus condiciones?, preguntó fríamente mi madre. La miré fijamente. Entonces tenéis que tomar una decisión. Esto puede ser el comienzo de una relación más sana para todos nosotros, o puede ser la ruptura final. No seré intimidada ni manipulada nunca más, ni siquiera por mis propios padres. La cocina quedó en silencio mientras mis palabras flotaban en el aire. Quizás por primera vez en mi vida había dicho mi verdad sin vacilar, sin disculparme, sin tratar de hacerla más digerible. Inesperadamente fue Kyle quien rompió el silencio. Y Anna tiene razón. Todas las cabezas se volvieron hacia él con sorpresa. No hemos sido justos con ella, continuó, sin encontrar la mirada incrédula de Gabriella. Yo no he sido justo con ella. Se merece algo mejor de su familia, especialmente de mí. Kyle, comenzó Gabriella, pero él negó con la cabeza. No, Gabriella. He dejado que las cosas fueran demasiado lejos. Liana es mi hermana, y no he sido el hermano que se merecía. Me miró, su expresión arrepentida. Lo siento, Liana. De verdad.
Era lo último que esperaba y sentí que las lágrimas amenazaban con salir. Gracias, logré decir. Mis padres intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa perfeccionada por décadas de matrimonio. Finalmente, mi padre suspiró profundamente. Supongo que no tenemos más remedio que considerar tus condiciones, dijo a regañadientes. Siempre tenéis una opción, respondí. Eso es lo que estoy tratando de darnos a todos, la opción de crear algo mejor de lo que teníamos antes. Mi abuelo se adelantó colocando una mano de apoyo en mi hombro. Evelyn estaría orgullosa de ti, dijo en voz baja. ¿Exactamente por eso te dejó la casa? ¿Para darte el poder de sanar a esta familia? ¿O destruirla?, murmuró mi madre. No, dije con firmeza. No tengo ningún interés en la destrucción, solo en construir algo más honesto, más tolerante. Gabriella se levantó de repente. Necesito tomar un poco de aire, anunció y salió de la cocina sin decir otra palabra. Kyle dudó, luego la siguió. Mis padres se quedaron, sus expresiones una mezcla de ira, incredulidad y quizás un respeto a regañadientes. No es así como te educamos para que te comportes, dijo finalmente mi madre. Quizás ese sea el problema, respondí. Quizás si me hubierais permitido ser yo misma desde el principio, no estaríamos aquí ahora. Mi padre se pasó una mano por su cabello plateado, un gesto tan parecido al de Kyle que me retorció el corazón. ¿Qué quieres exactamente de nosotros, Liana? Lo que siempre he querido, aceptación, respeto, amor sin condiciones. ¿Y la casa?, preguntó. ¿Volverás a Boston? No, dije. Mi vida está en California ahora, pero visitaré más a menudo y cuando lo haga quiero sentirme bienvenida en mi propia casa. ¿Y el resto del tiempo?, preguntó mi madre. La casa se queda como está por ahora. Tú y papá podéis seguir viviendo aquí. Kyle y Gabriella pueden visitar como siempre lo han hecho. El abuelo se queda en la casa de huéspedes. La única diferencia es que ahora todos sabemos quién es la propietaria y todos nos tratamos con respeto. No era una solución perfecta y podía ver por sus expresiones que mis padres estaban lejos de estar contentos con el arreglo. Pero era un comienzo. Un cambio en la dinámica de poder que había definido a nuestra familia durante demasiado tiempo. Mientras miraba alrededor de la cocina, donde había pasado tantas mañanas de mi infancia, sentí algo que no había experimentado en esta casa en años. Esperanza. No la esperanza desesperada de una niña que busca aprobación, sino la esperanza mesurada de una adulta que conoce su propio valor y está dispuesta a luchar por las relaciones que importan. Quedaba por ver si mi familia podría estar a la altura del desafío, pero por primera vez sentí que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera después. La casa que mi abuela me había dejado era más que una propiedad. Era la base para un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia. Pasó un año desde aquella fatídica cena que lo cambió todo. La transición no había sido fácil, pero mientras estaba en el porche de la que ahora era oficialmente mi casa, viendo las hojas de otoño caer sobre el césped, podía apreciar lo lejos que habíamos llegado. Después de que el shock inicial y la ira se desvanecieran, mi familia había comenzado el lento y a veces doloroso proceso de adaptarse a nuestra nueva realidad. Mi padre, siempre pragmático, fue el primero en aceptar la situación, especialmente después de consultar con abogados que confirmaron que el testamento de mi abuela era, de hecho, irrefutable. Siempre fue terca, había comentado con renuente admiración durante una de nuestras llamadas telefónicas semanales que se habían convertido en una nueva tradición. Supongo que de ahí lo sacas tú. Viniendo de mi padre, era prácticamente un cumplido. A mi madre le costó más tiempo aceptarlo. Los primeros meses fueron tensos, con conversaciones llenas de comentarios mordaces y pasivo-agresivos. Pero incluso ella finalmente reconoció que la relación con su única hija valía más que su orgullo. El punto de inflexión llegó cuando nació el hijo de Kyle y Gabriella, un niño sano, al que llamaron James Harold en honor a mi abuelo. Había volado desde San Francisco para el nacimiento, insegura de mi bienvenida pero decidida a estar allí para mi hermano y conocer a mi sobrino. Para mi sorpresa, fue Gabriella quien se puso en contacto conmigo directamente,
enviando un mensaje de texto que simplemente decía: nos gustaría que estuvieras aquí. La familia debería estar junta en momentos como este. No era una disculpa, pero era un gesto de paz. Y yo lo había aceptado con gratitud. Al sostener al bebé James por primera vez, viendo sus pequeños dedos agarrar los míos, había sentido una oleada de amor tan poderosa que borró viejas heridas. Esta pequeña y perfecta persona no sabía nada de la complicada historia de nuestra familia. Para él, yo era simplemente la tía Lyanna y me dio la oportunidad de definir ese papel como yo quisiera. Tiene tus ojos, había dicho Gabriella en voz baja desde su cama de hospital. La misma forma. Debe ser un rasgo familiar. Era la primera vez que me reconocía como parte real de la familia. Y aunque el momento pasó rápidamente, su significado permaneció. Kyle había asumido la paternidad con una madurez que no esperaba y al hacerlo, de alguna manera, había encontrado el camino de regreso para ser el hermano que recordaba. Habíamos comenzado a reconstruir nuestra relación, con cuidado al principio y luego con creciente confianza. ¿Recuerdas cuando solíamos atrapar luciérnagas en el patio trasero? Me había preguntado durante una visita reciente mientras nos sentábamos en el columpio del porche mientras James dormía dentro. Siempre insistías en liberarlas antes de irnos a la cama porque decías que tenían familias esperándolas. ¿Recuerdas eso? Me había sorprendido la especificidad del recuerdo. Recuerdo muchas cosas, había admitido, incluido cómo te fallé cuando necesitabas que te defendiera. Lo siento por eso, Lyanna, más de lo que puedo expresar. Las lágrimas habían amenazado con salir, pero las había contenido. Ambos estábamos atrapados en patrones que no eran de nuestra creación, le había dicho. Pero ahora podemos elegir patrones diferentes. Mi abuelo, Harold, había prosperado durante el último año, pareciendo rejuvenecer ahora que la carga de guardar el secreto de mi abuela había sido levantada. Permaneció en la casa de huéspedes, pero pasó gran parte de su tiempo en la casa principal, especialmente después del nacimiento de James. Se había entregado a la bisabuelidad con entusiasmo, contando al bebé historias sobre la historia de nuestra familia que ninguno de nosotros había oído antes. Tu abuela lo habría adorado, me dijo una noche mientras lo veíamos mecer a James hasta dormirlo. Siempre tuvo un talento especial para ver la verdad en las personas, incluso antes de que ellas mismas pudieran verla. ¿Por eso me dejó la casa? Pregunté. Porque vio algo en mí que yo no podía ver. Vio tu fuerza, respondió simplemente. Y sabía que algún día necesitarías reclamar tu lugar en esta familia de una manera que no pudiera ser negada. En cuanto a la casa en sí, había cumplido mi promesa. Mis padres continuaron viviendo allí, aunque con una nueva conciencia de que eran, en esencia, mis invitados. Al principio fue un ajuste incómodo para ellos, pero con el tiempo había fomentado un extraño nuevo respeto entre nosotros. Había hecho algunos cambios pequeños que sin embargo señalaban mi propiedad. El retrato formal de mi abuelo que siempre había colgado en el vestíbulo ahora estaba acompañado por una fotografía de mi abuela de joven. Algo que mi madre había considerado previamente demasiado informal para la exhibición pública. Mi habitación de la infancia había sido restaurada, mis pertenencias bajadas del ático y arregladas como yo quería para mis visitas. Lo más importante, había encargado una pequeña placa de bronce para la entrada que decía simplemente «La Casa Evelyn Montgomery, un hogar para todos los que buscan pertenecer». Mi carrera en San Francisco continuó floreciendo. Me habían nombrado socia de pleno derecho en mi bufete y había ampliado mi práctica para incluir más trabajo pro bono de justicia ambiental. Visitaba Boston cada 2 meses, quedándome una semana cada vez trabajando a distancia desde lo que ahora era mi casa. Durante estas visitas habíamos comenzado una nueva tradición de cenas dominicales, pero con una diferencia significativa. Todos ayudaban en la cocina, las conversaciones incluían a todos los miembros de la familia y, lo más importante, todos tenían un lugar permanente en la mesa, incluyéndome a mí. Fue durante una de esas cenas, mientras celebrábamos el 83 cumpleaños de mi abuelo, que me llevó aparte para una conversación privada en el porche.
Tengo algo para ti, dijo, poniendo un sobre en mis manos. Otra carta de tu abuela. Dentro había una nota manuscrita, el papel ligeramente amarillento por el tiempo, la elegante caligrafía de mi abuela fluyendo por la página. Mi queridísima Liana, si estás leyendo esto, entonces Harold te ha dado la casa y has encontrado tu voz dentro de nuestra familia. La casa no es solo madera y piedra. Es una representación física de tu legítimo lugar en este mundo. La propiedad puede ser poderosa, pero recuerda que el verdadero sentido de pertenencia no proviene de la posesión, sino del coraje de ser tú misma y la sabiduría de crear espacio para que otros hagan lo mismo. La mayor herencia que puedo dejarte no es esta casa, sino el conocimiento de que eres digna de amor y respeto exactamente como eres. Usa este regalo para construir la familia que mereces, ya sea que esa familia esté relacionada por sangre o por elección. Con todo mi amor, la abuela Evelyn. Las lágrimas nublaron mi vista mientras doblaba cuidadosamente la carta. Ella lo sabía, susurré. De alguna manera, sabía exactamente lo que pasaría. Evelyn era sabia de esa manera, dijo mi abuelo con una sonrisa triste. Entendía que, a veces el mayor acto de amor es darle a alguien el poder de redefinir las relaciones que le han causado dolor. Al reunirnos con la familia adentro, viendo a mis padres mimar al bebé James, viendo a Kyle y Gabriella relajados y a gusto en mi presencia, me di cuenta de que el verdadero regalo que mi abuela me había dejado no era la casa en sí, sino la oportunidad de sanar viejas heridas y crear una nueva comprensión de la familia. La propiedad, había aprendido, no se trataba de poder o control. Se trataba de responsabilidad, de crear un espacio donde las personas pudieran ser ellas mismas auténticamente. Mi abuela no me había dado solo una propiedad, sino la oportunidad de construir el sentido de pertenencia que siempre había anhelado. Esa noche, mientras todos se preparaban para irse, mi madre me sorprendió dándome un abrazo genuino. Gracias por la cena, dijo en voz baja. Y por todo lo demás. No era un reconocimiento completo de los errores pasados, pero en el lenguaje de mi madre era un progreso significativo. De nada, mamá, respondí, devolviéndole el abrazo. Así es como se supone que debe ser la familia. Mientras estaba en el porche despidiéndome, con mi sobrino durmiendo pacíficamente en su silla de coche, mi hermano y mi cuñada caminando de la mano hacia su coche, mis padres marchándose con un último saludo, sentí una profunda sensación de paz. La casa detrás de mí era mía, sí, pero más importante aún, finalmente había encontrado mi lugar dentro de la familia que una vez me hizo sentir tan mal recibida. No cambiando quién era para encajar en sus expectativas, sino manteniéndome firme en mi verdad y creando una nueva definición de pertenencia que nos incluía a todos. Al final, lo que mi abuela me había dado no era solo una casa, sino la comprensión de que el verdadero sentido de pertenencia no se trata de dónde eres aceptado, sino de dónde tienes el coraje de ser tú mismo auténticamente. A veces eso significa reclamar tu lugar legítimo, incluso cuando otros te lo negarían. ¿Alguna vez has tenido que defender tu lugar en tu familia o redefinir lo que significa pertenecer para ti? Me encantaría leer tus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más sobre mi viaje. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar que merece pertenecer exactamente como es, por favor, comparte este video con esa persona. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces lo más poderoso que puedes hacer es reclamar el espacio que siempre estuvo destinado a ser tuyo.